Hola a todos, bienvenidos al canal Ágata con Fastest Plugin. En este vídeo voy a explicaros cómo hacer listas desplegables. En principio, las listas desplegables sencillas con unos valores constantes y luego si queremos realmente hacerla más versátil y variable de manera que no nos falle en ningún momento. Entonces son fórmulas un poco más complicadas, pero voy a tratar de explicarlas lo mejor posible en este vídeo. Bueno, pues empezamos. En primer lugar, bueno, vamos al problema en cuestión y como habéis visto, aquí tenemos unas celdas en las que yo puedo elegir un sí y un no, puedo elegir datos, ¿no? Entonces consiste en esto el vídeo, explicaros cómo hacerlo. Y aquí incluso veis que puedo escribir todos los nombres que vaya a tener en la tabla de datos fijos, como vimos en el vídeo anterior. Entonces, bueno, para el que todavía no se ha familiarizado con el tema de las listas desplegables, voy a explicar cuál sería el primer paso. El primer paso, yo me pongo en la celda donde quiero que me aparezca el menú desplegable, me voy a la barra de datos y dentro de datos busco la opción validación de datos. Siempre que no nos acordemos bien de esto, con pulsar aquí en la mosquita y decir validación de datos, ya tendríamos directamente el acceso, ¿vale? O sea, podemos acceder de cualquiera manera e incluso si nos interesara y lo usáramos mucho, podríamos agregarlo a la barra de herramientas de acceso rápido. Eso como norma general para cualquier cosa de Excel. Bueno, pues entonces nos vamos a validación de datos, como hemos dicho, y ahora aquí tenemos varias características. No voy a explicar todos los botones de que tienen, pero dentro de la validación de datos hay distintas opciones. Podemos escribir que dentro de ese dato solo sea un número entero, que sean decimales, una lista, fecha, etcétera, o personalizada. En este caso vamos a elegir que sea una lista. Yo quiero una lista desplegable. ¿Vale? Entonces luego, bueno, el mensaje de entrada, una vez que la generemos, podemos meter el mensaje de entrada de ahí, mensaje de error, en eso no voy a entrar. Y aquí yo quiero hacer una lista en la que diga buenos días, punto y coma. Cada fila de la lista tiene que estar separado por punto y coma. Buenas tardes, punto y coma, y buenas noches, ¿vale? Entonces yo le doy a Enter y si yo pincho aquí, pues ya me sale buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿vale? Entonces, esta es el primer paso para aprender a hacer una lista desplegable. ¿Qué pasa? Que si yo quiero cambiar alguno de estos términos, pues tengo que venir otra vez aquí a datos, a lista desplegable y cambiar aquí los datos que yo quiera. Entonces, esto sería una lista desplegable fija. Si queremos esto simplemente, si esto lo necesitamos en otra celda, con hacer control C y control V, este mismo formato se me va a copiar en todas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, deshago esto, incluso si ya la tenía hecha, con copiar, o deshago o con copiar una celda que no tenga nada de pegar encima sería suficiente. Entonces, aquí de esta manera podríamos haber hecho el sí y el no, meterlo en la lista desplegable. Si ponemos sí, no, cualquier cosa que queramos cambiar, al haberlo escrito dentro de la función, pues tenemos que volver a entrar para cambiarlo. ¿Qué es lo que os digo yo siempre? A mí no me gusta escribir datos constantes ni trabajar con datos constantes. Entonces, ¿yo cómo he creado estas listas desplegables? Pues si nos ponemos encima de la celda donde está una de ellas, me meto en datos, en lista desplegable, en validación de datos, y aquí, como veis, ahora ya no aparece sí o no, sino aparece una celda. Esta celda, si pinchamos aquí, vemos que está haciendo referencia a un rango, que son estas dos de aquí. Voy a salirme de validación de datos, vamos a ir a ocultos y si os fijáis aquí he seleccionado esta lista y me coge todo este rango. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues si yo tengo todo este rango ya, le he puesto un nombre, pues con eso ya sería suficiente. Si aquí en vez de sí o no en mayúscula lo pongo en minúscula y lo pongo todo en minúscula, si me vengo aquí a validación de datos, vemos que ahora la lista me sale en minúsculas, tanto para esta como para las otras, porque todas las demás listas, están puestas referenciadas a esas celdas, ¿vale? Entonces, bueno, esa es ya una forma de hacer datos variables. En lugar de coger la celda completa, el nombre en sí, lo que hago es ponerlo, referenciarlo a una celda donde yo pueda cambiarlo. Por eso a mí me gusta mucho el tema de utilizar una hoja de datos ocultos donde allí utilizo todas las cosas que me vayan a cambiar dentro de las funciones. Lo mismo he hecho, por ejemplo, para los saltos de Fastest Plugin. Tengo aquí los términos que yo quiero que se escriban y le he llamado al rango de celdas, le he llamado saltos FTP de Fastest Plugin y entonces lo que yo escriba aquí es lo que me va a aparecer en la celda de saltos de Fastest Plugin y entonces pues me aparecerá esto otro. Si yo en vez de BR pusiera
o en vez de P pusiera barra invertida P, que eso es para cerrar un párrafo en HTML, pues veis que aquí se me cambiaría, ¿vale? Entonces es una forma más dinámica de trabajar y así no tenemos que estar siempre, si además esa misma tipo de lista la usamos en varias celdas, si queremos cambiar algo no tenemos que estar cambiándolo en todos. Si yo quiero el sí y el no cambiarlo por afirmativo o negativo, pues lo cambio solamente en estas dos celdas y todas aquellas listas de validación que yo tenga, listas desplegables que yo tenga con esos valores de las celdas, se me cambiarían automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto por un lado cómo hacer una lista con datos constantes, luego cómo hacer que esos datos sean variables, haciendo referencia a un rango de celdas, y ahora la más interesante, que ya es la más versátil, la que ya nos sirve para todo, esta lista de aquí. Esta lista de aquí es la lista que sale de la tabla de datos con todos los datos que yo tengo, ¿vale? Veis que la última, en uno de los vídeos, la última que creé era el rango, era el rectángulo de 500 por 200% y se me añadió automáticamente. Si yo borrara ahora todas estas filas, voy a guardar un momentito. Si yo borrara todas las filas y dejara pues la primera y la última, por ejemplo, voy a borrar todas, ¿de acuerdo? De manera que solamente queden dos datos, me meto a la lista desplegable y ¡tachán! Solamente aparecen los dos datos que están. ¿Cómo hemos creado o cómo he creado esta lista variable? Bueno, pues la creé de una manera y según he ido preparando para grabar este vídeo me he dado cuenta que había otra pues más óptima todavía, ¿no? Quizá un poco complicado en sí de generar, pero bueno, en principio voy a ir cambiando esto. Mientras voy haciendo el vídeo voy ajustando mi hoja, que ya os la pondré al final del todo para que tenga todos los datos. Bien, bueno, pues entonces, ¿cómo he creado esto? Bueno, pues en primer lugar, yo hay dos opciones. La más sencilla, pero que también tienes que acordarte de cómo lo has hecho, sería yo me puedo venir aquí, me meto, voy a crearla aquí al lado para no borrar esta, me meto en datos, validación de datos, y ahora digo de una lista, y ahora yo selecciono datos fijos, selecciono todo esto, ¿vale? Selecciono de la A5 a la 6, ¿vale? De entrada, pues lo hace y me lo acepta, ¿vale? Y como veis aquí aparecen estos dos. Para que funcione, si yo me meto aquí y yo meto un dato nuevo, ¿de acuerdo? Este dato no se agrega a la lista. Sin embargo, en esta lista sí se ha agregado. ¿Por qué no se ha agregado? Porque yo había puesto como datos fijos de la A5 a la A6 y la celda nueva está en la A7. Si yo quiero evitar esto, con esa fórmula sencilla, simplemente selecciono la celda, con control más añado filas, y ahora ya, si pongo aquí 12, pongo aquí 14, más que nada para que el nombre cambie, me vengo aquí y veis que ya sí lo ha cogido. ¿Por qué lo ha cogido? Porque yo he insertado filas, yo había seleccionado de la A5 a esta de aquí. Como he insertado filas por en medio, pues sigue teniendo esta como referencia, ¿de acuerdo? Y entonces si yo me voy aquí a validación de datos, validación de datos, automáticamente Excel, al haber insertado yo filas por delante de esta columna que yo había referenciado, pues me las ha insertado por dentro y lo ha cogido, ¿vale? Esta sería la forma más sencilla, pero con el inconveniente de que tenemos que acordarnos que esta es la última fila y yo no puedo estar añadiendo filas a continuación, tengo que añadirlas por encima, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la primera opción. La segunda opción, más complicada, pero que no tengo por qué estar acordándome de esto, es cómo he creado yo esta fórmula. Entonces, ¿cómo he creado yo esta fórmula? Pues la fórmula es un poquito más complicada, pero yo ¿qué tengo que hacer? Por un lado, buscar siempre cuál es la celda esta, en este caso, ¿qué es lo que he hecho? A la primera celda de la tabla le he puesto el nombre dato 1, ¿vale? Entonces siempre la primera
el primer nombre de la tabla, como yo siempre voy a tener como mínimo un dato, o sea, yo puedo borrar todo, pero siempre tendré que dejar un dato. Entonces, este no lo voy a borrar nunca. Vale, entonces, a esta le he asignado el nombre dato, ¿de acuerdo? Y entonces yo puedo identificar, teniendo el nombre dato, puedo identificar en qué hoja está y cuál es su fila y cuál es su columna. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo aquí? Yo me he metido, he dicho, bueno, he puesto aquí las fórmulas por separado para que luego veáis cómo entran dentro de la celda de validación de datos. Entonces, para obtener cuál es la fila de la primera hoja, por si acaso, porque claro, yo aquí podría insertar valores. Entonces, si yo inserto aquí filas, la primera fila ya no es la 5, es la 7. Como veis aquí, se me ha cambiado automáticamente. ¿Cómo lo he hecho? Con la función fila, y luego, bueno, en este caso tengo metida el encabezado, o sea, en este caso estaría bien, en vez de ponerle el nombre de tabla datos, he puesto el nombre de la celda, o sea, si he metido aquí y se viene para acá, ¿vale? Podría hacerlo de esa manera o simplemente en vez de poner todo esto que es más largo, serviría también si en vez de esa celda de ahí pongo dato 1, ¿vale? Me daría exactamente el mismo resultado. Dato 1. En ese caso, si pongo dato 1, ya no tengo que poner el más 1, porque ya me está dando directamente la fila del dato. ¿Qué es lo que hacía esta otra función? Pues simplemente lo que siempre es constante es el nombre, que también además incluso yo podría cambiar el nombre, pero si lo cambio se me va a cambiar en Excel automáticamente. Entonces, por un lado, identificar la fila de esa celda. ¿Vale? Aquí tengo eso, aquí tengo la fila con datos, o aquí, es que no me acordaba que lo tenía pues aquí con las dos fórmulas para explicarlo de las dos maneras. O habiéndole puesto, asignando un nombre a esa fila, o simplemente sabiendo que el encabezado de la tabla, o sea, que esta celda se identifica como se identifica así, si yo pongo aquí igual a esto, me coge automáticamente el nombre de la tabla, que estamos dentro de encabezados, dentro de todos los encabezados, la columna donde pone nombre, ¿vale? Entonces, por un lado tengo ya la fila de inicio. Luego, quiero saber cuál es la última fila de datos. ¿Cómo obtengo cuál es la última fila de datos? Pues simplemente diciendo que me cuente dentro de todo, o sea, de datos nombre, desde donde está la columna hasta o sea, todos los datos que tengo en la columna hasta sumado lo que hay por el encabezado, ¿vale? Entonces, de esa manera, pues obtengo el número total, o sea, la fila última en la que tengo un dato. Otra más sencillo que eso es, si yo sé cuál es la fila del primer dato y luego digo que me cuente todos los datos que tiene la columna nombre, contara, o sea, yo con la función contara, me dice, yo escribo por un lado fila dato y yo quiero que me cuente cuántos datos tengo en la tabla, eso es igual a contara. Eso no tenéis ni que además que escribirlo, digo contara, me vengo a tabla datos fijo y selecciono aquí la columna entera. Ya lo escribe por defecto. Quiero que me cuente todos los datos que tengo ahí. ¿Vale? Pues me cuenta y dice que hay 4 datos. Hay 4 datos, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces, si yo sé cuál es esta fila y le sumo 4, pues ya sé que la 8, desde la 5 hasta la 8, pues la fila 8 es la última donde tengo los datos. Entonces, ya he identificado la primera fila y he identificado la primera columna. Y luego ya puedo poner directamente A, o si pongo en la fórmula datos, la fórmula sería cómo haría la fórmula para que me coja este rango que yo tengo aquí, ¿no? Acordaros que el rango era datos fijos y de la columna de la primera celda a la última celda. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Concateno el nombre de la hoja, que es datos fijos. Al tener un espacio por medio, tengo que poner el símbolo, la comilla sencilla por delante, entonces pongo comilla, datos fijos, porque hay un espacio. Cuando hay un espacio, para que se lo entienda bien, tenemos que poner el nombre con este símbolo. Luego signo de admiración y el nombre de la columna A1010, ahora os digo cómo sacar la columna, o sea, podría poner la columna A directamente o el nombre de la columna, por si varía. Luego la fila, 2 puntos y todo concatenar, como ya vimos en su día. Entonces, de esta manera obtengo lo que es el rango y según vaya añadiendo o quitando filas, pues voy teniendo, si yo aquí añado una celda más a la tabla, se me ha cambiado automáticamente a datos 9, ¿vale? Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Que yo aquí podría poner la columna A o poner la variable. Como os digo, no me gusta poner ningún dato fijo. ¿Cómo sé qué es la columna A? Pues yo lo que hago es a la función dato, en vez de sacarle la fila, le saco la columna y claro, lo que el dato columna, la función columna de esta celda de aquí me dice el número de la columna en la que está, pero claro, yo estoy trabajando con letras, entonces el carácter A es el 65, con lo cual si la columna es la primera y yo para la primera quiero que aparezca una A, pues pongo la función carácter, el número de la columna más 64. Si yo no pongo el 64, me aparece el carácter número 1, que es este de aquí, ¿vale? Si yo en vez de 64 pongo 65, me aparecerá la B, ¿vale? Entonces el 65, ¿por qué? Porque está sumando al número de la columna, ¿vale? Entonces de esta manera yo en datos fijos he concatenado esta celda de aquí y ya si yo por cualquier cosa en mi tabla añado una columna, pues aquí se me va a pasar a la B y va a funcionar. Aquí en esta fórmula, por ejemplo, la había puesto con la letra A y como veis ahora no está funcionando, o sea, me está dando valores 0 porque no está reconociendo nada en la A. Si yo aquí lo cambio por la B, sí que me lo va a reconocer, ¿vale? Entonces, todos los datos que son constantes, estoy intentando que pueden variar de alguna manera, por ejemplo, incluso, fijaros, ahora he puesto aquí datos fijos, ¿vale? Datos fijos es el nombre de esta hoja, pero claro, yo la hoja, sin darme cuenta, sin acordarme que hay una de las fórmulas que dependen del nombre, le puedo cambiar la letra, el nombre. Entonces, en vez de datos fijos, digo datos fijo, por ejemplo, aquí el rango, aquí no me coge nada porque está buscando datos fijos y aquí me está buscando también datos fijos. No, o sea, el rango de datos fijos no funciona y aquí con datos fijos tampoco funciona. Sin embargo, fijaros que a mí esto no me ha dejado de funcionar y esta otra pues tampoco ha dejado de funcionar. ¿Por qué? Porque en lugar de datos fijos, lo que voy a hacer es, ya voy a decir todas las fórmulas, como las tengo aquí, voy a cambiar. Bueno, además si aquí le damos a control Z, el nombre no se deshace. Con lo cual, si luego he cambiado el nombre y no me acuerdo cómo lo había puesto, pues ahí tenemos que buscar y tenemos un problema. ¿No veis? Estas fórmulas sí están funcionando, ahora que he puesto otra vez el nombre bien. Entonces, en resumen, bueno, estas son las distintas funciones de Excel que he utilizado para hacer que mi lista sea lo más versátil posible y funcione por mucho que queramos estropearla, por mucho que no nos acordemos de que en ciertos valores no hay que cambiarlos. Entonces, si me meto aquí en ocultos, lo tengo preparado para que se vea. A ver, igual que estas son los distintos parámetros que he usado para los menús desplegables, pues para el menú desplegable de la lista de datos tengo por un lado lo que hemos hablado de que me indique cuál es la fila inicial, que me indique cuál es la fila final, que es la fila inicial más que me cuente todo el número menos 1, porque me está contando también la fila inicial, ¿vale? El menos 1 es la fila inicial menos 1 y si me cuenta todos los datos, pues no funcionaría bien, o sea, me daría un dato más. Después he puesto también la columna, por si acaso cambio de columna, el carácter que dependa de la columna en la que está el nombre dato 1 y luego he utilizado que me cambie, si yo aquí cambio el dato, nombre, si yo pongo datos fijos y quito la S, aquí se quita la S también. ¿Cómo he hecho eso? Bueno, pues os lo explico. Tengo por un lado la función celda en la que yo puedo obtener el nombre de la celda en la que estoy, ¿vale? Entonces yo me meto en esta, pongo celda, nombre archivo y digo qué celda, sobre qué celda digo qué tipo de información quiero en la celda. Hay muchas funciones, a mí la que me importa ahora es el nombre de archivo y sobre qué celda quiero trabajar. Entonces, en este caso, quiero que me diga la ruta del archivo de la celda dato 1. Si ahora me pincho aquí con F9, veo cuál es el resultado. Me dice usuario milagro, temporales, libro de referencia de problemas y termina diciendo el nombre de la hoja. Entonces, yo lo que quiero es el nombre de la hoja. Entonces, ¿cómo saco de todo este texto el nombre de la hoja? Como vemos, el nombre de la hoja empieza justo cuando se cierra un corchete. Entonces yo me vengo aquí y digo que
de esta celda, o sea, primero quiero concatenar el apóstrofe y quiero poner el nombre de dato fijo. Entonces pongo primero el apóstrofe, la comilla sencilla, y luego digo que me extraiga del texto de ruta, que es esto de aquí, que me extraiga desde, primero tengo que decir de qué texto. Después digo, ¿en qué posición? ¿Desde qué posición quiero que me las traiga? Pues desde que encuentre con la función hallar, desde que encuentre el corchete cerrado dentro de esta dirección más 1, o sea, justo el dato siguiente al corchete cerrado. Entonces, que desde ese punto me saque, y en principio he puesto 100, realmente el nombre de las pestañas no puede, de las hojas no puede tener, no sé si más de 15, no sé, eso está limitado, pero vamos, yo cuando hago cosas de extraer y es todo el final de la carrera del texto, pongo 100, pongo un número largo y así no me quedo corto, ¿vale? Entonces, y estos son el número de caracteres que yo quiero extraer. Luego ya a esta función, si yo digo aquí a extraer, le digo F9, veo que me está devolviendo el nombre de la hoja, ¿vale? Escape. Entonces, una vez que, ¿cómo he creado esta hoja? Pues he concatenado el apóstrofe, el nombre de la hoja, luego ya el signo de admiración, la columna, que ya la tenía sacada aquí, y ya con esto, pues lo único que ya tengo datos fijos y la columna. Esto lo he sacado aparte porque lo voy a necesitar también para una función que tengo aquí para Fastest Plugin, que se lo explicaré más adelante. Y entonces, ¿cuál es la función, cuál es la ruta final? Pues será el G6, que es este de aquí, ¿vale? Perdón, este no le he puesto el nombre a la hora de hacerlo, ¿vale? El tipo de nombre, ¿no? Y como veis, el tabla, nombre, tabla fila inicial, 2 puntos, tabla de la tabla, la columna inicial y la tabla final, ¿vale? Entonces, con esto ya tengo la referencia y tanto si cambio el nombre de la hoja como si se me aumentan el número de las filas, como si se disminuyen, van a estar todas ahí, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera ya tengo esa referencia. Y entonces yo pues me puedo venir aquí en problemas y en el rango me vengo a validación de datos, validación de datos. ¿Y qué tengo puesto yo aquí? Como veis, tengo puesto la función indirecto, que ahora os la explico, y lista de datos. Lista de datos, ¿cuál es? La hoja, la celda lista de datos, ¿cuál es? Esta de aquí, ¿vale? Como veis, si me vengo aquí a ocultos, esta celda se llama lista de datos. Entonces, siempre lo que aparezca aquí me lo va a devolver la función indirecto. ¿Qué hace la función indirecto? Yo, en vez de esto igual a lista de datos, porque es un rango, lo que yo quiero que me devuelva todo lo que hay ahí dentro. Entonces, si nos venimos aquí, por ejemplo, aquí tenemos los datos fijos. Si yo pongo la función indirecto, bueno, voy a ponerlo aquí para que lo veáis mejor. Esto es indirecto. Yo uso muchísimo esta función desde que la descubrí. Indirecto, lista de datos, que es lo que me va a devolver todo lo que haya dentro de esa celda. Como es un rango de celdas, pues me devuelve, como veis aquí, me devuelve un rango de celdas. Aquí aparece que puedo escribir, ¿vale? Porque es donde tengo la fórmula, y luego estos son datos que no puedo cambiar porque es un desbordamiento de la fórmula y me devuelve todo lo que haya dentro de esta lista de datos. Si en vez de datos 9 viene otro, pues se cambiará. Entonces, bueno, pues de esta manera he generado una lista desplegable que va a ser totalmente dinámica y que está un poco hecha a prueba de gente que no tenga cuidado con las hojas que está trabajando y no tenga cuidado, a pesar de que hay aquí una hoja de instrucciones de cómo se hace el problema, pues no se dé cuenta y cambie el nombre de la fila, inserte columna. Como yo además soy muy dada a siempre estar mejorando y hacer cambios en mis hojas, pues me gusta hacerlo lo más dinámicas posibles. Yo creo que con esto tengo explicado todo el tema de las listas desplegables. Si os resulta muy complicado, os limitáis a hacer las constantes. Lo único que acordaros luego que tenéis que cambiar, si hacéis algún cambio en vuestra hoja, tenéis que anotaros en algún sitio los cambios que tendríais que hacer, pero sí os recomiendo que intentéis utilizar siempre los datos lo más
con fórmulas y siempre intentando evitar los números constantes, que al final, si no nos acordamos, si tenemos una hoja con muchísimas fórmulas, muchas funciones, se nos puede olvidar y nos puede quedar muchos quebraderos de cabeza. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y cualquier duda, cualquier cosa que queráis que explique un poquito mejor sobre ese tema, me lo ponéis en los comentarios. Un saludo.